Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esto que es De Veras con Vero. Hoy miércoles ya son las 11 de la mañana y toca empezar con este programa. Y hoy vamos a hablar acerca de la autorregulación. ¿Cómo podemos llegar a nuestras metas? ¿Cómo podemos hacer que esta emoción que es tan mal vista llamada miedo sea útil para algo en nuestra experiencia? ¿Alguna vez han sentido que son víctimas o que simplemente experimentan emociones o condiciones físicas en su cuerpo y que no las pueden parar? ¿Cuántas veces se han dado cuenta que quieren lograr metas o quieren estar experimentando cosas y que las condiciones a su alrededor parecería nos impiden lograr nuestras metas? Hoy vamos a explorar un poco de eso. Hoy una opción, una perspectiva que sin duda creo que no solo cambia vidas, que nos invita a ver la medicina, la fisiología y nuestras condiciones de ser humano desde otra perspectiva. En este programa, que como ya saben promueve bienestar y coherencia, la idea de hoy es que podamos descubrir el potencial que habita en nosotros, trabajando en resonancia y en unicidad con nuestras emociones, con nuestro cuerpo, y desde ahí enfocarnos para lograr cualquier cosa que queramos en la vida. Este ejercicio de autorregulación hoy me va a acompañar un maravilloso ser humano. Voy a hablarles un poco de él y después del corte va a empezar con nosotros a dialogar esto que es la autorregulación para lograr nuestras metas. Hoy tengo el gusto y la alegría que me acompañe el doctor Gabriel Pérez. El doctor Gabriel Pérez es veterinario, ¿no? Y es su especialidad muchos años durante ortopedia equina. Por ahí empezó su ejercicio, en este amor que tiene para la montaña y para lo que llamamos deportes extremos. Es, él se enfocó en estudiar la fisiología, la biología, la bioquímica, todo esto que todos traemos puestos. Nadie se ha salvado de eso, ¿eh? No me va a decir que no lo tiene. Todos tenemos estos componentes y entonces empezó a ver cómo podía utilizarlos para llevar a más seres humanos a lograr sus metas. Es docente de medicina funcional desde hace 15 años y es fundador de Quantum Quest. ¿Y qué es Quantum Quest? Bueno, pues toda una plataforma que te invita a vivir las experiencias más maravillosas de tu vida. Esto es montañismo, cañón, rappel y todo lo que le llamamos deportes extremos, pero desde una visión donde no nada más es la aventura. Vivir de ese tipo de experiencias para trascenderte en la vida, para aprender a vivirte de una forma distinta. Por supuesto que tiene 50 años de experiencia este gran doctor, es mejor conocido en el medio como el Doc, y él va a estar conmigo platicando de esto que es autorregulación para lograr nuestras metas cuando regresemos después del corte. Y si en este momento todavía no te has convencido, te invito a que vayas a pensar, ¿cuántas veces te has sentido paralizado por tu miedo? ¿Cuántas veces has sentido que ya no puedes avanzar? Que tu cuerpo ya no da más y que lo que sigue en la jornada te tiene tan exhausto que te impide moverte. Como muchas veces hemos explorado en este programa, las emociones llegan, son psicosomáticas, no te avisan, no te mandan un texto ni te hablan por teléfono, aparecen en tu vida. El punto es cuando aparece en tu cuerpo, ¿qué podemos hacer con ellas? ¿Cómo podemos aprender a utilizarlas a través de autorregularnos? Esa es la invitación de hoy en De Veras con Vero. Soy Vero Aranzábal Fonseca y como ya saben estamos transmitiendo por Mood TV, Facebook Live, YouTube y lo podrán escuchar cuantas veces quieran en Spotify. Vamos a un corte y regresamos a platicar con el Doc. ¿Cómo te sentirías si en tu vida diaria experimentaras calma, claridad y paz? Te invito a compartir un espacio gratuito donde conocerás técnicas energéticas de transformación y sanación en una práctica sencilla de meditación. Los lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde vía Zoom. ID 527-996-195. ID 527-996-195.
Ven a descubrir, explorar e integrar tu mejor versión en tu mayor beneficio. Life and Mindfulness, patrocinador oficial de Veras con Vero. ¿Cómo te sentirías? Hola, pues ya estamos de regreso para esta aventura del día de hoy. Y bueno, bienvenido, Doc Gabriel Pérez. Es un placer para mí que me acompañes y que con estos co-creadores compartas tus conocimientos. Es un honor. En una práctica sencilla de meditación. Oigo la introducción y hasta me emocioné. Muchísimas gracias y muchas gracias por estar aquí presentes. Vamos a tocar un tema verdaderamente apasionante. Es una dimensión de información, una enorme dimensión de información. Es una dimensión de información. Fíjense que yo sí estuve scouteando lo que hace el Doc, experiencias de las personas que han ido con él y sus posts, sus conocimientos, y me parece que es brutal. Pero ¿qué te parece que empezamos a platicar y empezamos definiendo qué es esto de la autorregulación? Para poderlo comprender, porque yo no tengo ningún título, no tengo ningún certificado. O sea, no soy coach, no tengo nada de esto. Yo comienzo por una crisis en mi vida, a los 48 años, una crisis masiva en mi vida. Y quiero respuestas, pero ya no encuentro más que hacer. Desbordado emocionalmente, sumido en el alcohol, con problemas en mis relaciones, separaciones, problemas económicos, un destrozo. O sea, de eso que te paras afuera y dices, Dios mío, que alguien me explique. Y que me contestan. Pero me contestaron de una forma increíble. Yo comencé a recibir información. Ok. Y empiezo a leer, empiezo a estudiar y me sumerjo. Llevo 15 años de estar estudiando esto. Y es cuando dices, wow, espérame tantito. Bueno, llegó un momento en todo el proceso donde me paré en la puerta y le dije allá arriba, adiós al universo. Y no me podías haber explicado esto unos 30 años antes. No, primero, ojalá me hubieras dado tanta información antes. Y luego, como yo digo, barajéamela más despacio. Porque a veces hay tanta información que cómo la voy acomodando, ¿no? Fue un manejo. Y es importante entenderlo. Porque me fue llevando por un camino extraordinariamente raro. O sea, mi expertise, principalmente alrededor de los caballos por 30 años, fueron mis maestros. O sea, y fue donde yo, por ejemplo, estudiando ortopedia en Estados Unidos, oigo por primera vez en 1990 una plática de inteligencia emocional. En 1990 inteligencia emocional, cuando ya decías ese instinto, o sea, si acaso etológico, un comportamiento, pero inteligencia. Bueno, esa plática transformaría mi vida más adelante. Porque fue donde pude empezar a entender que emoción es un proceso de inteligencia, es un manejo informático. Claro. Probablemente cuando me fui metiendo más en la investigación, si yo hubiera estudiado una carrera médica normal, probablemente me hubiera yo cerrado el conocimiento, o sea, porque está cambiando la medicina como la conocemos. Y todo este conocimiento en funcionamiento biológico, que después me llevó a estudiarlo a nivel de biología molecular, que es lo que hago ahora, que ya lo estamos estudiando a nivel de funcionamiento de célula, ya no es especie o raza, es célula. Sí, y a nivel del componente esencial de las células, o sea, ya ni siquiera es las células, son los componentes, y a nivel de los componentes a nivel atómico, que es pura física cuántica. Entonces, empezar a integrar esos conocimientos, al principio dices, no es cierto, eso también estás diciendo, ya tío, no lo creo. Y en esa búsqueda de información comenzó a generarse algo. La crisis no paró en un principio, o sea, y empecé a entender que eso es un proceso, o sea, no es una cosa que va a cambiar de la noche a la mañana. Durante todo este proceso, inclusive tuve que vivir la muerte de mi hijo, Gabriel, entonces donde dice, ya no me pueden seguir pasando cosas más, y enferma de cáncer, y en una quimioterapia, yo no quería quimioterapia, pero finalmente entró a la quimioterapia, y muere de una reacción alérgica con 22 años, 23 años, muy joven, y dices, tú no puede ser posible. Esa llamada que cambió por completo mi percepción de la muerte, que hoy es una percepción completamente diferente, me lleva a meterme de lleno en el aspecto de la medicina. Dije, eso no le pasó a mi hijo, no le va a pasar a mis otros hijos, o sea, por supuesto. O sea, es una búsqueda personal, y ahí nace todo esto. Hoy
yo lo enseño con una cosa que se llama la biotecnología del miedo. Y me dicen, me encanta eso. ¿Por qué la biotecnología del miedo y no la biotecnología del amor? Le digo, porque el miedo es un potencial. El miedo sin duda es un potencial y como dije, qué mal visto está. Eso. ¿Nos ayudas, Doc, a acercarte un poquito más al micrófono para que te oigan? Perfecto, gracias. Bueno, pues entonces empecemos a hablar de la biotecnología del miedo. ¿Cómo usas el miedo en esta experiencia para ayudar o para asistir a otros a que contacten con estas y trasciendan? Hay una investigación médica enorme alrededor de esto, o sea, el miedo y su manifestación como la conocemos, que es estrés, porque el estrés finalmente es el resultado de miedos físicos, miedos mentales o miedos emocionales, finalmente se presentan en estrés, y el estrés es la gran pandemia actual. Real. Porque descompone tu mente, descompone tu cuerpo, genera enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, no entendemos, tenemos un error equivocado. Este estrés y esta pandemia, y este miedo, son potenciales, y toda la investigación científica hoy concuerdan en una cosa, o sea, estamos diseñados, profundamente diseñados, para utilizar el estrés y transformar nuestra vida. Entonces, nace la biotecnología del miedo porque todos comenzamos desde algún aspecto de miedo. Bueno, seguramente, yo creo que en la vida, y tú no sé si coincidas conmigo, realmente tenemos dos sentimientos o emociones potenciales, el amor y el miedo, y mejor llamado como temor, lo mismo que produce estrés. Y el miedo me parece que es un recurso biológico, ¿no? Porque necesitamos en muchos momentos de nuestra existencia, como cualquier especie, sentir miedo para movernos, para trascendernos y biológicamente para generar una cantidad de hormonas para que te impulsen. Pero los seres humanos creo que lo tenemos de veras, lo queremos meter en el cajón de no me acuerdo, o echarle al bote de basura, o echarle al WC y jalarlo. A los seres humanos parece que nos han dicho que no está bueno y no está lindo sentir el miedo cuando es una experiencia más. Y ahí va a entrar la autorregulación. Exacto. O sea, porque la autorregulación es un proceso mental. Ahora, es muy importante entender que mente y pensar son dos entidades completamente separadas. Seguro. Sí. Tu mente genera el pensamiento, o sea, genera un pensamiento. Entonces, para ir entrando a la tecnología del miedo y poder incluir a la física mecánica que explica el funcionamiento antiguo del cuerpo y meter la física cuántica, que es física en energía, que es todo un rollo, ¿sí? Vamos a ir separando algunos conceptos interesantes, ¿no? Para que podamos irle dando la semántica a la palabra y entender de qué se trata. Entonces, la autorregulación, que es un proceso mental, trabaja principalmente la funcionalidad de tu cuerpo. Sin esta funcionalidad, ni tu mente en la forma de pensar, ni tu mente en tu forma espiritual va a funcionar. O sea, dependemos de este cuerpo. Y este cuerpo estoy incluyendo cerebro y todo lo demás. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, nos salimos del antiguo concepto de que la mente es el cerebro. Exacto, exacto. La mente genera un proceso de pensar. Ahora vamos a ver en el pensar y cómo lo vamos a manejar, ¿no? Para que podamos ir entrando poco a poco a este tema que es larguísimo, ¿no? Entonces, la biotecnología del miedo, es increíble cómo estamos tremendamente preparados. Yo he estudiado esto en la nueva fisiología a nivel del corazón, a nivel del hígado, a nivel de la fascia muscular, a nivel de la célula, a nivel de todos lados, o sea, y es una información que no ha trascendido a los medios de comunicación, número uno, porque no favorece ahorita lo que es la industria farmacéutica, que está basada más bien en el resultado económico, ¿de acuerdo? Y la otra es que tiene que entrar al proceso de la investigación científica real, que es el método científico, donde a veces se requieren 10, 15, 20 años para que tú puedas demostrar que un efecto que estás diciendo real o no es real. Sin duda. Entonces, trasciende muy poca información. Entonces, al principio cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Pero conforme vayamos entrando, desde luego vamos a ir contestando. Y esto tiene que ver muchísimo en la funcionalidad con energía y la producción de energía en el cuerpo. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, déjame entender. Estamos siendo conscientes en este instante que creo todos los que están escuchando tienen un cuerpo. Creo que sí. Ok. Entonces, si todos los que están escuchando tienen un cuerpo, desde el pelo más chiquito que tenemos hasta la uña más chiquita de nuestro pie, todo está gestado o se va manejando por un cerebro que emite N cantidad de energía, hormonas y funciones impresionantes.
Ahora, lo que sucede es que el cuerpo a veces nos empieza como, digamos, a limitar. Sentimos que el cuerpo no nos da más. Que ahí es donde yo creo que empieza tu historia de esta parte de autorregularte, ¿no? Y es importante entender ahora que en un mundo de informática podemos entender todo esto como informática. De hecho, temor y amor lo vamos a entender como una matriz de información. Sí. ¿Sí? Y vino cambiando muchísima de la posición antigua. Hoy sabemos, por ejemplo, que percepción va más allá de tus 5 sentidos. Uh-huh. Tenemos una percepción celular que capta niveles de vibración, energía. Sin duda. Y esto genera una respuesta en el cuerpo que llamamos el sentir, lo que sientes, ¿de acuerdo? Ajá. El cambio fundamental que vamos a estar hablando es que es este sentir, este manejo de informática, que tu cuerpo cambie niveles de vibración a una respuesta química, uh-huh, es la que genera el pensamiento, la actividad cerebral, y la actividad ahora contesta en forma de sentimientos, es decir, de química que ya produjo tu cuerpo. Exacto. Entonces, fíjate qué interesante, porque una de las partes importantísimas que vamos a aprender es el acto de sentir. Wow. No sabemos sentir. La mayor parte de nosotros comenzamos con sentir bonito y sentir feo. Sí, seguro. Sí, es como, ¿cómo estás? ¿Bien o mal? ¿No? Siento bonito, siento feo. Y se nos acaban los descriptivos. Y no entendemos qué es sentir. Entonces, entras al mundo de las paradojas, de las creencias, donde el sentir bonito hace más daño y lo que crees que estás sintiendo feo hace más bien y no puedo entenderlo. Entonces me vuelvo loco y viene un estrés donde no puedo manejarlo. Entonces aquí, para que podamos ya ir entrando de lleno a autorregulación, tenemos que entender que en el manejo de informática, uh-huh, ¿sí? Poseemos un proceso mental, uh-huh, que maneja, y la vamos a dividir de forma, digamos, para poderle explicar, en 3 diferentes tipos de inteligencia. 3 tipos de inteligencia. ¿Cuáles, Doc? Tenemos la inteligencia intelectual, uh-huh, que la conocemos todo y que rige el proceso mental del análisis, que es el que utilizamos todo el tiempo, aprendemos en la escuela, es el que estamos utilizando en este momento. Okay. ¿De acuerdo? Tenemos un proceso de inteligencia de manejo de información que manejas a nivel celular, uh-huh, ¿sí? Que es tu inteligencia funcional. Sí. La inteligencia funcional tiene un proceso mental que le vamos a llamar autorregulación. Okay. Tiende a mantener un equilibrio. Todo tu cuerpo funciona en un equilibrio. De hecho, la primera parte que ves en fisiología cuando estudias medicina, en cualquier forma, es la homeostasis, que partes de un desequilibrio con una tendencia continua a un equilibrio. Exacto. Sí, esa inteligencia es la que mantiene el equilibrio, no hay un estado estático, es movimiento. Y luego tienes una inteligencia, que la vamos a llamar la inteligencia espiritual o intuitiva, uh-huh, que no tiene que ver con eso, tiene que ver contigo. Sí, claro. Que tiene que ver con tu percepción de todo lo que hay, todo lo que es y... Pero contigo mismo. Claro, porque yo soy el receptor o el observador de esos estímulos. Y en ese proceso le vamos a llamar meditación. Entonces tenemos 3 inteligencias. ¿Sí? Tu inteligencia analítica, tu inteligencia funcional y tu inteligencia de quién eres tú. Maravilloso, me encanta que seamos tan inteligentes. Lo maravilloso sería que activáramos o pusiéramos en práctica o nos sensibilizáramos de esas 3 inteligencias. Ahora viene lo mejor de todo, porque tu inteligencia analítica conceptual, que tenemos que aprender, que estamos acostumbrados a tener que ir a la escuela, leer y aprender la información, uh-huh, del conceptos como se han venido descubriendo a lo largo de los años, que es un proceso de un aprendizaje. Ese es un aprendizaje. Sí, claro. ¿De acuerdo? El común y corriente, digamos. Las otras 2 inteligencias no se aprenden. Ya las tienes. Claro, ya las tienes. Simplemente las recuerdas o las empiezas a experimentar, ¿no es así? Y las descubres. Híjole. Vamos a llegar a la parte más emocionante de esta. Llegó el momento donde vamos a ir a un corte, pero al regresar, el Doc, Gabriel Pérez, nos va a dar su perspectiva y la oportunidad para trascendernos desde estas 2 inteligencias. Regresamos. ¿Cómo te sentirías si en tu vida diaria experimentaras calma, claridad y paz? Te invito a compartir un espacio gratuito donde conocerás técnicas energéticas de transformación y sanación en una práctica sencilla de meditación. Los lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde, vía Zoom, ID 527-996-195, ID
527-996-195. Ven a descubrir, explorar e integrar tu mejor versión en tu mayor beneficio. Life and Mindfulness, patrocinador oficial de Veras con Vero. Un tema de conversación, o sea, es enorme. Ya estamos aquí de regreso y como ven, no podemos parar de platicar. Es tanta la información que queremos explorar, pero bueno, antes de ir a eso, por favor, voy a dar saludos a los co-creadores, siempre agradecida porque me permiten explorar junto con ustedes estas experiencias. A Pilar González, Mónica Villela, Angie de la Vega, Alex García, Anabel Flores, Manuel Álvarez, love you. Gaby Cabello, Lau Yáñez, Paula Enríquez, a Mimi, Ana Jurado, Eddie Jaimes, me da muchísimo gusto que estés con nosotros compartiendo esta sabiduría del doc. Diana Bedoya y ¿quién más se me está yendo aquí? Mariana Bedoya y bueno, Nadim Cruz, muchísimas gracias. Vamos a entrar. ¿Cómo le hacemos, doc, con esta inteligencia que ya tengo, lo que a veces parece se me perdió en un cajón? Porque bueno, de entrada hay que entender una cosa, no está dentro de nuestra educación el comprender otros dos tipos de inteligencia. Hemos basado toda nuestra educación y nuestro conocimiento en nuestra inteligencia, que le voy a llamar tu inteligencia intelectual, tu inteligencia cognitiva. Okay. El problema de la inteligencia cognitiva es que no desarrolla el consciente. Seguro. O sea, una cosa, y eso entra al estado neuronal, el paso de información a nivel del cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, tu inteligencia cognitiva depende de la memoria. Sin duda. Cuando no sabemos utilizar o dependemos de esta memoria es bien traviesa, te genera unas trampas terribles porque tiende a ser repetitiva. Bueno, lo que pasa es que a la memoria le encanta el cassette ya pasado. Entonces vamos una y otra vez con las mismas emociones y mismos pensamientos en un estado de recicle donde no vemos, digamos, nuevas oportunidades o alternativas distintas. Genera una cosa que se llama nube mental. Okay. No pensamos claro, cuando se hace un temor, que ahorita tenemos que integrar esa parte que es ya física cuántica, ¿sí? Y se vuelve repetitiva, tiende a ser autocrítica. Sí, y tiende a generar la energía predominante del medio ambiente, en este caso temor, se vuelve negativa, ¿sí? Pero en realidad es un potencial. Ahora, tenemos que entender que tenemos otro tipo de inteligencia. Tu cuerpo, a nivel celular, genera una inteligencia que se llama inteligencia funcional. Ok. ¿Dónde cambió? Para muchísima gente, sobre todo para muchas áreas de medicina, seguimos basados en el concepto de que la información genética de tu ADN comanda el funcionamiento del cuerpo de forma autónoma, que tú no tienes ninguna posibilidad porque funciona autónoma. Traes una memoria y esa la hace y quién sabe así funciona el cuerpo. Ya vengo hecho de paquete y listo para un destino. Así es. Cosa que hoy se ha descubierto en la física cuántica que no es así, ¿no? Que yo puedo rehacerme, reinventarme o transformarme, la palabra que le quieran poner, ante una realidad genética, ante creencias y patrones. Es decir, todos somos dueños de nuestra realidad. Ya no hay el chisme de que me lo heredaron mis papás. Les tengo noticias, ¿no? Pero lo interesante es que esa herencia es todo un potencial, ¿de acuerdo? Porque va a generar algo interesante en el proceso de autorregulación que vamos a ver ahorita. Okay. Entonces, cuando yo empiezo a estudiarlo, ya a nivel celular, te vas dando cuenta que el gran cambio que hubo después del genoma humano y demás, y que nació la epigenética, es que el ADN no controla el funcionamiento del cuerpo. Es como un plano de acción, es como una base inicial de actividad que tú puedes cambiar, ese es un potencial. Ahora, si el ADN no controla el funcionamiento celular, ¿qué lo controla? Si yo hago un experimento en una célula, en una caja de Petri fuera de tu cuerpo, pues no es tu sistema nervioso, no es nada de tu cuerpo porque está en una caja de Petri, está fuera. Entonces, ¿qué está comandando el funcionamiento de la célula? Hoy sabemos que ese funcionamiento se lleva a cabo a través de la información que recibes a nivel de la membrana celular. Exacto. Está lleno de terminaciones proteicas que son como antenitas que están recibiendo. Y un día tocaremos lo que es el self-receptor, el receptor de ti mismo, que empieza a darnos a entender
que tu verdadero tú no está en tu cuerpo, está afuera, y tus células tienen un receptor de identidad que te permite identificarte con ese cuerpo, que ese es otro rollo totote. Ese es un rollo totote que ya exploraremos, pero nada más a veces me gusta ser como la traductora. Entonces la idea, imagínense ustedes que su cuerpo tiene una antena y que realmente lo que genera lo que son ustedes está fuera, está en su energía, está en su campo, ¿no? Y el cuerpo solo es la antena que recibe toda la información existente a nuestro alrededor. Pero ese será otro programa. Sigamos con la autorregulación. Ahora, entonces, lo interesante del funcionamiento del cuerpo es que no tiene que ver con tu actividad cerebral. Y llegó algo, va a jugar un papel muy importante, pero esta información que recibe tu cuerpo del medio ambiente a través de la membrana celular establece una primera acción, una primera respuesta del cuerpo. Esta acción, esta respuesta del cuerpo antecede al pensar. Sí, claro. Y lo vamos a definir con tu sentir. Es lo que sientes. Y es lo que regularmente tenemos desconectados. O sea, los seres humanos, a mí me sucede en los procesos meditativos que la gente está queriendo intelectualizar toda su experiencia sin dejar que el cuerpo hable, como yo digo. Sin dejar que esto sienta qué está pasando. Desde mi respiración, a veces no queremos ni siquiera sentir la tripa, cómo se mueve, ¿no? Si tengo hambre, no tengo hambre. O sea, nos volvemos sordos ante nuestra humanidad de sentirnos desde dentro. Ese sentir es tu primer potencial. Ahí es donde vamos a entrar. Ahora, cuando tu cuerpo recibe la información del medio ambiente, tiende inmediatamente a responder y adaptarse al medio ambiente. Y esto genera una información que da paso al pensar. Ahí va a entrar tu mente intelectual. Ok. ¿De acuerdo? Tu razonamiento, que está diseñada primero para aprender a entender. ¿Sí? Y te va a llevar a comprender. El entendimiento es conceptual, la comprensión es emocional, es algo que sientes, no es una cosa que comprendes, que entiendes, ¿de acuerdo? Entonces, tú recibes la información del medio y ahí empieza el proceso de autorregulación, ¿de acuerdo? Porque la autorregulación que nos va a permitir empezar a descubrir esta información que se va a volver conceptual más adelante, ¿de acuerdo? Comienza con la refuncionalidad de tu cuerpo. Necesitamos llevar el cuerpo a un estado funcional. Ok. ¿De acuerdo? ¿Cómo hago que mi cuerpo empiece a funcionar, doctor? Vamos para allá. Hoy, por ejemplo, la medicina funcional, que basa su concepto en disfunción celular. Disfunción celular no es una enfermedad, ¿sí? Es un síntoma. ¿De acuerdo? Un dolor de cabeza, el que me están doliendo las articulaciones, el que tengo problemas del estómago. Voy al doctor y no tienes nada, o sea, en realidad pues, estás nervioso, sí estás nervioso, es una disfunción. Ahora, todas las disfunciones se van a convertir más adelante en enfermedades reales. Claro, si no las atendemos. Entonces, vamos a estar trabajando función y disfuncionalidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aprender a hacer tu cuerpo funcional. Tu cuerpo funcional va a requerir primero de que tus células se encuentren en un medio sano. A nivel de epigenética, hoy sabemos, por ejemplo, que si yo cambio el medio ambiente de la célula, cambia la respuesta del funcionamiento de la célula. El medio ambiente está comandando la respuesta celular. Seguro. Entonces, crear una experiencia donde es algo que tienes que vivir, que sentir, pues había que llevarnos un medio natural. Y qué mejor medio natural que la naturaleza. Claro, qué mejor medio natural que las cañones, las montañas y todo esto. Totalmente. Y si yo quiero hacer lo mismo en la ciudad, tu cuerpo está recibiendo toda la información artificial, sonidos, paredes, todo. Tu cuerpo va a tender a resistir. No vas a poder llegar a esta sensación. Una vez que tú te mueves a un medio natural, tu cuerpo va a tender ahora adaptarse al medio natural. Por supuesto. Y te va a favorecer, va a tender a favorecer esta transmisión de información a tu proceso de pensar. Okay. Por eso la autorregulación la llevo a cabo en eventos en la naturaleza. Maravilloso. Okay, es eso. Me parece esa parte. Ahora, ¿cómo le hacemos? Estamos entendiendo cómo nos podemos autorregular dentro de esta biotecnología del miedo. Pero para todos nuestros co-creadores que están allá, Doc, ¿qué partes tendríamos que estar observando en esta experiencia? ¿O cómo es que tú llevas a las personas a esta experiencia, a experimentar qué partes para poder trascender o más bien integrar esto que es el miedo? Cuando vamos entrando ya a funcionalidad de cuerpo, hoy tenemos unas teorías impresionantes que sostienen
Esto no voy a entrar, que es muy largo, muy complicado. Uno es la teoría mitocondrial, la otra es todo el proceso de la neuroplastía cerebral, la coherencia del corazón. Son muchísimos aspectos, pero vamos a tratar de reducir todo eso en una experiencia donde no tienes que tener este conocimiento conceptual, porque lo vas a vivir. Okay. Va a activar una forma de sentir que de repente te va a dar un wow. No sé qué entendí, pero lo entendí, esos llamados tan bonitos, ¿no? Entonces, Okay. ¿qué es lo que hacemos? Primero que nada, tenemos que aprender a integrar tu análisis, tu funcionalidad y tu aspecto espiritual, porque eres uno, no puedo separar, uno no trabaja fuera del otro. Seguro. Entonces, necesitamos entrar a una experiencia donde podamos vivirlo. Entonces dije, ok, a mí me encanta, he vivido en la naturaleza toda mi vida, desde mi carrera hasta desde muy pequeño comencé. Desde los 11 años salí a la montaña y llevo años trabajando en todo esto. Entonces decía, qué interesante que además mi pasión, por ejemplo, me da las herramientas para poner en práctica todo esto. Y entonces empezó a generarse una idea, ¿no? Que era hacer estas experiencias en la naturaleza. Perfecto. Ok, entonces, vamos metiendo, o se fue metiendo a lo largo de los años, vuelvo a lo mismo, no es una cosa que se desarrolló de la noche a la mañana, un sistema, algo que pudiéramos integrar para que esto funcionara. Y entonces salieron todas estas experiencias donde apareció el proceso que yo le llamo autorregulación. Perfecto. ¿Sí? Entonces la autorregulación le empiezo a enseñar como un proceso mental, un proceso de la inteligencia funcional de tu cuerpo, que va a requerir de que tu cuerpo pueda funcionar en el proceso natural de adaptación al medio ambiente. Como ya hemos hablado de la información que está recibiendo a nivel celular. No tiene nada que ver con tu cerebro. Es algo que tu cuerpo está haciendo de forma natural. Ok. ¿Cuáles son los valores más importantes? Vamos a hablar ahorita de la respiración. Y más que la respiración per se, de los 3 factores importantes de la oxigenación, tanto de tu oxígeno como tu dióxido de carbono, para ver la biomecánica, o sea, cómo altera el funcionamiento de tu cuerpo, la bioquímica, cómo promueve la formación de sustancias químicas que permiten la adaptación, y desde luego tu bioenergética, la producción de energía. Qué importante es estas 3 partes, porque aunque ustedes no lo crean, de verdad, co-creadores, ahora sí, súbanle al radio o al gadget que estén utilizando. Creemos que respiramos bien, y yo creo que una de las principales limitantes de los seres humanos es que no aprovechamos esta cuestión maravillosa que tenemos, que es nuestra respiración. ¿Qué requerimos? ¿Cómo tocamos con nuestra respiración? ¿O cómo sería benéfico respirar? Entonces, entendiendo que tu respiración y sobre todo lo que es la captación y el movimiento de estos 2 gases que son fundamentales, porque van a establecer el orden funcional de tu cuerpo, va a jugar un papel muy importante. Entonces, lo primero que aprendemos en el proceso de autorregulación en todas mis salidas es aprendemos a respirar. Va. El primer gran paso es deja de respirar por la boca. Exacto. Cuando tú respiras por la boca, generas una bioquímica, y generas una biomecánica, y generas una bioenergética que no favorece a tu cuerpo. Sí, exacto. Entonces, no estás liberando la cantidad suficiente de dióxido de carbono y entonces por eso te cansas tanto si estás... Y obsérvense, ahorita dense cuenta cómo están respirando. Muchos todo el tiempo tenemos la boca abierta y entonces no estamos haciendo una inhalación profunda, benéfica para nuestro cuerpo, que es solamente por la nariz. Cuando tú entras a tu estado de inteligencia analítica, intelectual, tu inteligencia para que tú puedas entrar en tu mente, para el funcionamiento, tiene que prender un piloto automático donde va a vivir de la programación instalada, porque esta información genera programas, hábitos, un programa, ¿de acuerdo? Entonces, no es nuestra culpa, hemos sido educados, estás activando un sistema que no favorece el funcionamiento de tu cuerpo, tenemos que cambiarlo. Por supuesto. Y ahí comienza el proceso de autorregulación. Entonces comenzamos por aprender a no respirar por la boca, vamos a respirar por la nariz. La nariz, después. Luego, el siguiente paso es aprender a manejar el estrés, o sea, a procesar el estrés. No hay forma de eliminarlo, como vuelvo a lo mismo, tu estrés es un potencial. Y en medicina hay un fenómeno muy interesante, porque casi toda la medicina actual está basada en la homeostasis, cómo lograr que tu cuerpo recupere un equilibrio para que pueda sanar, curar. Por eso cuando tú te enfermas, te mandan al reposo, descansa, no vayas a trabajar, para que favorezcas la homeostasis. Sí. Pero muy poco hablamos de un fenómeno tremendo que se llama la hormesis. La hormesis
es el fenómeno biológico, el funcionamiento biológico, que está diseñado para que a través de ese estrés te conviertas más fuerte. Ese es el que te sana una herida, es el que te lleva a que tu cuerpo cambie. La hormesis es utilizar el estrés a tu favor y en tu contra. Entonces vamos a utilizar estos horméticos. Ahora, si yo exagero en el hormético, voy a enfermar a tu cuerpo. Sí. O sea, un exceso de una hormesis, o sea, de un efecto hormético, te puede enfermar el cuerpo. Tenemos que aprender a manejarlo, tenemos que empezar a adaptarlo. Entonces te voy a llevar a un momento en que vas a vivir este proceso. Entonces empezamos a utilizar ya. Vamos a aprender a respirar y vamos primero a procesar el estrés para empezar a instalar esta respuesta que te va a sacar de la homeostasis a una hormesis. O sea, cómo tu cuerpo puede responder de forma en que tu cuerpo se vuelva más fuerte. Sí. Bueno, sin duda, y creo que todos hemos experimentado alguna vez esta parte de la hormesis. ¿Cuántos de nosotros, co-creadores, por favor, manifiéstense y compartan con nosotros, han sentido estrés en su vida, han sentido colapsos de miedo y tienen esta experiencia de, es que saqué lo mejor de mí, es que pude salir adelante, es que pude tener reacciones maravillosas? Bueno, es una manera práctica y cotidiana de que lo estamos experimentando. Bueno, entonces ya vamos en la respiración y en el aprovechamiento de nuestro estrés. Vamos a seguir avanzando, conversando con esto que es autorregulación para lograr tus metas, con el Doc Gabriel Pérez, regresando de un corte, aquí en De Veras con Vero. ¿Cómo te sentirías si en tu vida diaria experimentaras calma, claridad y paz? Te invito a compartir un espacio gratuito donde conocerás técnicas energéticas de transformación y sanación en una práctica sencilla de meditación. Los lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde vía Zoom. ID 527-996-195. ID 527-996-195. Ven a descubrir, explorar e integrar tu mejor versión en tu mayor beneficio. Life and Mindfulness, patrocinador oficial de De Veras con Vero. Hola, ya estamos de regreso. Gracias a quienes siguen manifestándose y co-creando con nosotros este espacio. Tete Parada, Laura Yáñez y Alejandra Yáñez. Pilar González nos pregunta que si la meditación ayuda. La meditación ayuda en otros procesos. La meditación es un proceso de ir hacia adentro y bueno, a veces pensamos que es ir a una experiencia donde sí somatizamos el cuerpo, pero no estamos dentro del cuerpo viviendo la experiencia. La autorregulación se trata de entrar en el cuerpo y en el cuerpo sentir todo lo que pasa. O sea, todas las cosas que regularmente rechazamos porque no nos gusta sentir. No nos gusta sentir estrés, no nos gusta sentir miedo, no nos gusta sentir angustia, no nos gusta sentirnos vulnerables. Esta autorregulación lo que hace es ir a que el cuerpo lo viva. ¿Es así, Doc? Pero totalmente. De hecho, vamos a entrar de lleno a la autorregulación porque se nos va a acabar el tiempo. ¿Qué es lo que hacemos? Primero que nada, tenemos que darle una actividad a tu mente analítica, conceptual. Está contigo, estás despierto. Entonces, en ese momento vas a estar recibiendo información a través de tus ojos, tu piel, tu nariz, tus oídos. O sea, tenemos que darle actividad porque va a tender a tratar de procesar esa actividad. Entonces, le vamos a dar... Vamos a integrarla, pero ahora vamos a integrar el proceso funcional del cuerpo. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, por ejemplo, a una montaña. Vamos a entrar de lleno al tema, ¿no? Okay. Vamos a la montaña y les digo, ok, de acuerdo. Tu mente analítica, que es absolutista, lo ve todo o nada, ¿de acuerdo? ¿Sí? Tiene un problema. Tu mente, en ese momento, tu inteligencia se enfoca en el resultado. Seguro. Aquí vamos a aprender a dejar de enfocarnos en el resultado. Maravilloso. Si cada o más seres humanos dejáramos de estarnos enfocando en esto que nos vendieron como la meta, Así como es. el éxito, seguramente disfrutaríamos más del camino, de la experiencia y de la jornada, que es donde están ahí los grandes temas para trascendernos. Porque tu mente analítica se enfoca en el resultado, lo quiere ya, lo quiere rápido, pum, 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 ya, ahorita. No le interesa el proceso y no le gusta el estrés. Nada. Nada. ¿Sí? Entonces yo me enfoco, ya quiero llegar y tu cuerpo,
que sí entiende del proceso, tu inteligencia biológica entiende, no le interesa el resultado, a tu cuerpo le interesa el proceso. Claro, la experiencia. Es más lenta y le encanta el estrés. Está buenísimo. ¿Ya se dieron cuenta cómo somos como niños chiquitos en la carretera? Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Bueno, y no puedes llegar porque tienes que vivir el camino para entonces que se aparezca el lugar a donde vas. Y aquí empieza la orden. Entonces vamos, allá está la cumbre. Ya la vieron todos, y allá vamos a llegar. Bueno, allá, a Iztaccíhuatl, a la punta, va. Tu mente analítica te está dando algo que vamos a hablar más adelante, que es importantísimo, que es una guía, una dirección. Va. Si no tenemos esta guía, que es el plan que te enseñan en otros sistemas, vas a estar perdido. Seguro. Tú estás comandando tu vida, porque vamos a ver cómo tú estás dirigiendo tu vida. Entonces le doy la actividad, allá vamos, ¿de acuerdo? Ahora, segundo paso. Tu cuerpo ya sabe, pero le interesa qué está pasando aquí y qué va a pasar aquí. Entonces aprendemos a dividir nuestro ascenso en pequeñas etapas, pequeños objetivos. Ok, perfecto. ¿Sale? Paso a pasito. Paso a paso. Entonces, voy hasta allá, pero me voy a mover de aquí a allá. Ahí. Claro. Y vamos a aprender a que cuando llegas ahí, estés o no estés cansado, para. Aprende a parar. Estamos todos con un chip incluido en la educación donde corre. No aprendemos a parar. Cierto. Entonces, el primer gran paso, para. El segundo paso, ahora observa, respira, hazte consciente de tu respiración. Ahorita vamos a hablar de tu respiración. Ya estamos respirando, ahora observa. Aprende a capturar la información de ahorita, aquí. Sí, que hay a tu alrededor. Observa, ¿de acuerdo? Relaja el cuerpo. Relaja la tensión. Y luego recompón tu postura, elige el siguiente objetivo y avanzamos. Y en este proceso comenzamos a movernos en la montaña. Ok. Paso a paso. Es muy importante, por ejemplo, en una montaña donde te voy a llevar a 4 o 5 mil metros de altura, si no tienes esta adaptación biológica, tendrás toda la condición del mundo y te puede dar un mal de altura, te pueden dar muchas cosas, o simplemente puedes tronar en la mitad de la subida. Yo he visto gente a 100 metros de la cumbre bajarse porque no pueden seguir. ¿Cómo te vas a regresar a 100 metros de la cumbre después de haber caminado horas, ¿no? Y la gente se regresa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace? Tu cuerpo ya no responde. Entonces vamos a entrar en temas muy interesantes de qué es voluntad a nivel del cuerpo, a nivel celular. Okay. Entonces, en este proceso vamos a aprender a reeducar el cuerpo. Para, ¿sí? Respira, observa, relaja, compón y adelante. Una vez que logramos esto, estamos instalando una nueva programación en tu cuerpo. Necesitamos salirnos de ahí, ¿de acuerdo? Y empezamos a hablar de respiración. La parte más importante es no respires por la boca. Yo veo los grupos de gente subiendo que van... Y además, a veces con una condición física terrible. La gente nos ha explicado que ese tipo de respiración te puede dar mucha energía a nivel de la célula. No permite... quien produce la energía en tu cuerpo son las mitocondrias. La mitocondria es el elemento, es el organelo que produce energía. Cuando yo llevo una respiración de este tipo... Tu mitocondria no se divide para producir más mitocondrias que produzcan más energía. Hay una hiperplasia, crece de tamaño para tratar de compensarlo. Claro. Pero llega el momento en que se hace vieja y entonces deja de producir energía. Y eso nos va a permitir entender por qué una persona tiene una gran cantidad de energía a los 17, 18, 20 años y veo a la misma persona cuando tiene 35. No, yo ya no. Uy, eso cuando yo era joven. Cosa que no sucede. Y aquí hay un ejemplo junto a mí. Una persona que escala montañas un día sí y otro también. Y con 65 años. Con 65 años y en perfecto estado de salud. Porque ha entendido cómo funciona su cuerpo. Y básicamente nos va a dar longevidad y vitalidad, ¿eh? O sea, y yo lo he visto conmigo mismo. Cuando yo comencé después de esta crisis, lo primero que decía, no, me dije, volver a subir. Yo ya padecía fibromialgia. Dolor constante en los músculos. No podía hacer ejercicio sin que mis músculos me dolieran, pero salvajemente. O sea, entonces yo creí que ya estás viejito, ya no puedes. Pero hoy, te puedo decir, estoy subiendo montañas. Hago las 5 montañas 2, 3 veces al año, todas las montañas con grupos y demás. Y esto, wow. O sea, yo soy el mejor... Para mí mismo soy el mejor ejemplo de que sí se puede. O sea, yo lo he venido haciendo y venía de situaciones donde en un principio creí que no se podía, ¿eh?
Entonces, este proceso de autorregulación comienza con eso. Vamos a aprender a no enfocarnos en el resultado. Vamos a aprender a respirar por la nariz y no por la boca, ¿de acuerdo? Tenemos que tener un programa nada más para explicar esto, porque es fundamental. Sí. La mayor parte de nosotros nos la pasamos respirando por la boca. Un problema de sueño, de insomnio, tiene que ver con toda la gente que respira por la boca en la noche. Bueno, sí. De hecho hay todo un tema y les invito a practicarlo. Tanto el doc como ya tuvimos ahí un programa con Juanjo Rodríguez. Una de las propuestas es ponerse un micropor, algo suavecito en los labios durante la noche para que lleves a tu cuerpo, por así decirlo, lo obligues o lo acostumbres a respirar por la nariz. De verdad, no saben cómo cambia la vida y la existencia cuando respiramos solo por la nariz. Y este es todo un proceso. Necesitamos instalar la programación nueva o vas a seguir viviendo bajo la programación antigua. Entonces, vamos a la montaña y hay dos formas muy importantes para hacer un cambio a nivel celular. Uno es la hipnosis, que vamos a hablar de la meditación, pero tenemos que entrar en una meditación con un conocimiento diferente porque es una potencialidad de sanar el cuerpo que es impresionante, es medicina en energía. ¿Sí? Y la otra es la repetición continua, repetir, crear un nuevo programa. Entonces, lo que estamos haciendo es crear este nuevo programa. Es tan fabuloso que yo los invito a subir una cumbre y no me interesa si tienes condición física o no tienes. Si haces ejercicio o no haces ejercicio. Hagamos una pausa ahí, por favor. A mí, cuando yo me enteré de esto, yo quiero hacerlo. Dinos, por favor, que subes a la montaña a quien sea, cualquier que sea tu condición física. Tu edad, tu raza, cualquier impedimento que tú creas. Y comenzamos desde luego primero, porque en el ascenso a las 5 montañas comenzamos primero con una montaña donde vas a vivir la autorregulación. Y te voy a enseñar a cómo enfrentar una crisis, porque en el momento del cambio, la somatización del proceso traumático, porque hay 3 aspectos que transforman esta información. Uno es tu mente reactiva, que está repitiendo el programa. La otra es la toxicidad del medio, en un medio contaminante que vivimos, que es terrible. Y el otro es, ¿cómo se llama?, la influencia del medio ambiente. Entonces, vamos a salir a hacer esta experiencia primaria para que empieces a ver cómo tu cuerpo, yo les digo, vas a entender el valor de tu verdadero poder personal, porque se va a presentar una crisis. De hecho, durante mis subidas es normal que de repente la gente se suelte llorando sin saber por qué. Por supuesto. O que entres en un enojo fuera de control, ¿sí? Es tu cuerpo liberando, cambiando un montón de heridas, que son 5 heridas las que enseño yo a sanar durante este proceso, ¿sí? Y en esas catarsis, con tu respiración, cómo tu cuerpo cambia. Y he visto personas que cuando creen que no han podido más, de repente las veo subir y bajar en la cumbre y dices, wow, ¿y dónde estaba la persona que no quería? Claro. Son más de 10 años llevando grupos, o sea, Vero, es impresionante lo que he visto, es materialmente increíble, ¿no? O sea, es posible lograrlo, claro. Y de ahí ya podríamos entrar como bajar tu poder de peso, como hacer una serie de cosas, que es la integración de un proceso mucho más complejo. El primer paso fundamental es recuperar el funcionamiento de tu cuerpo. Sin duda. Sin tu funcionalidad ni vas a tener un proceso analítico ni vas a poder meditar, ¿eh? No vas a poder hacer nada porque estás literal en otro lugar donde no es en tu cuerpo, en el estuche donde venimos a habitar. Así es, totalmente. ¿No? Entonces, me parece maravilloso, Doc. Ahora, esto, como siempre, se va a empezar a acabar el tiempo. Entonces, ¿qué quedamos importante? Si la gente en su casa quisiera empezar a autorregularse, tendría que empezar a respirar por la nariz. Bueno, hay 2 sistemas, porque tiene que ver con la relación de dióxido de carbono-oxígeno. Lo que hace el cambio en tu cuerpo no es la falta de oxígeno. Fíjate muy bien, lo que va a hacer el cambio va a ser el aumento de la cantidad de CO2, el aumento de dióxido de carbono. El problema es que cuando aumenta el dióxido de carbono sientes que te sofocas, ¿sí? Y tenemos muy poca resiliencia a la falta de CO2. Entonces tenemos que aprender a aumentar los niveles de dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono, cuando aumenta el nivel de dióxido de carbono, es cuando comienza a pasar el oxígeno a tu célula. De hecho, es el mejor tratamiento que tienes para COVID. Por supuesto. Una vez que entra oxígeno, ni se va a sentar ningún COVID ni nada en tus pulmones. O sea, esto es biología y fisiología actual importantísima. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es procesar el estrés. Yo les recomiendo mucho, por ejemplo, la técnica del hombre de hielo, de Wim Hof. Hemos hablado de Wim Hof, el mentor de Juanjo,
estas formas de respirar, porque justo se trata de ese tema. Inhala por la nariz, exhala por la boca, y cuando lleves 30 de estas paras, exhala profundo, contén tu respiración para que aumente los niveles de dióxido de carbono y empiece el flujo de oxígeno. Pero esa es nada más la primera parte. Después vamos a aprender, igual que en la montaña. Les enseño primero a aprender a manejar esta respiración. Y luego, poco a poco, vamos a dejar de inhalar o expirar por la boca y va a ser todo por la nariz. Claro. Y parece sencillo, pero en un principio es un reto. Sí. Sí, porque sientes que te sigue faltando el oxígeno. Necesitamos educar al cuerpo. Entonces, en el siguiente paso, el primer paso se aprende a procesar el estrés, que es la respiración que te enseña Wim Hof. Él maneja una hipocamia, esa pérdida de dióxido de carbono, que te va a hacer sentir la sensación de que ya no tienes estado de sofocación. Pero después vamos a pasar me gusta mucho, la que estoy siguiendo ahorita es la de Patrick McKeown, que es el Oxygen Advantage, la ventaja de oxígeno, que se está utilizando en deportes de todo tipo. O sea, es maravilloso, que es donde ya empezamos a trabajar la pura respiración por la nariz, ¿sí? Aumentando los niveles de exhalación y respirando muy lento hasta llegar a hacer respiraciones por minuto, ¿de acuerdo? Pero al principio vamos a aprender a manejar el procesamiento del estrés, liberarlo. Y vamos a necesitar un poquito más de tiempo para poder integrar tu pensamiento analítico en este proceso. Sí, claro. Tu mente va a tender a empezar a chatear. ¿Cómo paro la mente? ¿Cómo logro pararlo? Y la única forma de pararlo es cuando tu cuerpo comienza a empezar a trabajar. Claro. Funcional. Tu funcionalidad detiene el chateo. Fíjate qué interesante, no es un problema de tu cerebro. No. Y esto va a ser fundamental para las personas que tienen problemas de angustias, de ansiedades, de depresiones. O sea, no estás enferma de tu cerebro, hay una disfuncionalidad celular. Regresa a la funcionalidad y el proceso se corrige por sí mismo. Ok, experimenta tu cuerpo y ve a entrarte dentro de tu cuerpo para que entonces las historias empiecen a ser diferentes. Doc, permíteme mandar saludos, déjenme me pongo el lente porque si no, no veo, ¿ok? Ya le contestamos por ahí a Pilar González, Tete Parada, nuevamente muchísimas gracias. Pati Salazar, no se pierdan el programa de mi querida Tesoro del Alma, Amándote Mujer, por esta estación, por favor, no se lo pierdan. Y Rocco Gómez, Rockstar, gracias. Me da muchísimo gusto que cada una de estas transmisiones estén dejando algo en tu existencia, como en la existencia de todos mis co-creadores. Vamos a ir al último corte y regresamos para cerrar. Dice Cabina que no voy a ir al último corte, que ya se me acabó el 20, pero no es cierto. Entonces, denme 5 minutos más en el parquímetro, por favor. Doc, ¿dónde te pueden encontrar? Mira, tengo ahorita Quantum Quest en Facebook, que es donde lanzo todas las experiencias que estamos haciendo. Desde luego en Facebook a mi nombre, Gabriel Pérez Aguilar, ¿sí? Y con el mismo nombre, Quantum Quest, pueden entrar a Instagram, a Twitter. Poco a poco, con mis años, estoy aprendiendo a manejar más sistemas de comunicación. Okay. Entonces, poco a poco vamos ampliando más esta información. Pero para las experiencias, que además estamos por entrar ahorita ya a lo que son ríos, a principios de marzo, vamos a entrar con el tema es cómo manejar un proceso de una crisis, que es como entrar en una cueva. Ahora dime una cosa, ¿a partir de qué edad pueden ir a vivir experiencias? ¿Qué pasa si quiero ir con todos mis hijos? Porque yo, como la mamá pollito, tengo 3. ¿A partir de qué edad pueden vivir experiencias? Hemos vivido experiencias, desde luego yo te diría cuáles, con niños de 4 o 5 años, o sea, en experiencias ya más de deporte de aventura, yo sí les recomiendo 12, 13 años, pero depende mucho el tipo de experiencia. Por ejemplo, una que vamos a empezar ahora, que es en Ríos, hay una que es para niños, hemos llevado niños de 4 años, o sea, y es increíble la velocidad con que los niños entienden, ¿eh? Perfecto. Es una verdadera maravilla. Maravilloso. Doc, de verdad, lamento profundamente que se nos haya ido el tiempo, porque la verdad es que ni siquiera lo sentí. Te agradecería que en otro momento vengas a acompañarnos, porque creo que hay mucha información que compartir para que entendamos desde otra perspectiva la vida en este cuerpo humano. Gracias por acompañarnos. ¿Algo que le quieras decir a estos co-creadores antes de despedirnos? El potencial humano ya es una investigación científica de punta. No ha salido en los medios de comunicación.
Y todo lo que estás leyendo ahorita, el potencial de sanar por ti mismo, de crear tu vida, tu proceso, es un proceso de creación, es cierto, Vero. Okay. O sea, hay que entrar a ese nivel. O sea, el poder humano que tenemos es inconcebible, es ilimitado. Y lo vamos a ir investigando, porque tenemos mucha investigación para hacerlo. Entonces, adelante. Yo le llamo eso el camino del guerrero. Pues vayamos. Sí, hay que entrarle duro y lo que se puede hacer es maravilloso. Maravilloso. Muchísimas gracias. Infinita gratitud por estar aquí soy conmigo. yo. Gabriel Pérez, el Doc. Bueno, pues sí, se me acabó el 20 y hoy sí ni lo sentí. Como siempre, agradezco que estén aquí presentes, co-creando conmigo esto que es De Veras con Vero. Y antes de terminar, lo que siempre hacemos, parar para respirar. Respiremos un par de ocasiones por la nariz, inhalando y exhalando, para contactar con nuestras emociones, con el amor, con la paz y con la coherencia, para que nos permita lograr contactar con nuestra mejor versión en nuestro mayor beneficio. Encantada y agradecida por compartir este espacio con Gabriel Pérez, el Doc. Soy Vero Aranzábal Fonseca. Nos vemos próximo miércoles. Hasta la próxima, que así sea. Gracias.